Saludos, país, muchas bendiciones para todos, para todas. Alfonso Torres, soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Una ventana de compromiso con la patria, con las ideas de Juan Pablo Duarte, porque ciertamente un mundo mejor es posible. El país político, señores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia desautoriza protesta de jueces. Si los jueces se han organizado y hay una asociación, y es lícito que haya una asociación de jueces, tienen derecho a protestar. ¿Y quién es usted, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, para desautorizar que los jueces protesten? Si no pueden protestar, ¿para qué se van a sindicalizar? La organización sindical conlleva o implica un derecho, el de protesta, el de reclamar mejores condiciones de trabajo y de vida. No, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial entiende que los jueces son sus subalternos y no es así. Un juez es libre en sus funciones. Y si fundó una organización, una asociación, es para sindicalizarse, es para reclamar sus derechos. Y usted no tiene la potestad, señor Mariano Germán Mejía, para desautorizar a los jueces. Si un juez comete una falta grave, el Consejo del Poder Judicial tendrá que evaluar eso y establecer las sanciones de rigor de acuerdo a la falta. Pero no una simple sanción de sacarlo de la fila o de la Administración de Justicia. Si hay una falta grave, tiene que ir a la justicia. Como el caso de los 3 jueces que usted y el Consejo del Poder Judicial destituyeron por falta grave. Entonces, el Ministerio Público tiene que perseguirlo judicialmente porque hay falta grave. Pero usted le va a prohibir el derecho al reclamo. No, por Dios. Que le reclamen a usted para usted reclamarle al presidente. Porque está claro que usted es un cuadro político del partido en el gobierno que a usted lo puso ahí. Entonces usted no funciona, no opera como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino como un ente del gobierno. Porque de eso es lo que se trata. La protesta de los jueces, ¿frente a quién? Frente al gobierno, al que administra los fondos públicos. Usted mismo está reclamando mayor presupuesto para la justicia. Pero usted lo quiere reclamar como si usted fuera un curita de la catedral. Señor presidente, mire, presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, hace falta un mayor presupuesto. No. Hay que movilizarse socialmente. Y ese es un derecho que tienen los jueces, señor Mariano Germán Mejía. Si quitan incentivos a zona franca, corren el riesgo de desaparecer. Qué bueno, los chupasangre de toda la vida, los empresarios. Si le quitan el más mínimo incentivo, incentivos que no deben tenerlos nunca, a los trabajadores no se lo dan. Y ustedes quieren modificar el Código de Trabajo para seguir jodiendo a los trabajadores. Incluso quieren eliminar conquista ya establecida, derechos ya garantizados, derechos adquiridos de los trabajadores. Ustedes quieren reformar el Código de Trabajo para cercenar esos derechos adquiridos de los trabajadores, como la cesantía, entre otras cosas. Pero si le van a quitar unos incentivos a los empresarios de zona franca, quieren amenazar con que van a cancelar mucha gente, que muchos irán al desempleo porque van a desaparecer. Con empresarios como los nuestros no hay manera de transitar el desarrollo social, sostenible de toda la sociedad dominicana. Solo quieren desarrollo para ellos, en base a llevarse los recursos del Estado o a evadir el pago de impuestos. Lo quieren todos los empresarios dominicanos. Son los empresarios más atrasados de la bolita del mundo, incluso más atrasados que los empresarios haitianos, que es mucho decir, o que lo de todo Centroamérica. Quieren la fuerza laboral de manera gratuita y quieren que el Estado se lo dé todo, que se lo den todo y que le permitan pagar los más bajos salarios. No importa que el trabajador se muera, que no tenga seguridad social, que no tenga seguro médico, que no tenga nada. Pero bueno, son de las cosas. La ley de la Policía Nacional ya le prohíben a los policías que son abogados que puedan ejercer el derecho. Ahora le prohíben otros empleos a los agentes y hacer negocio. Eso tiene un solo camino: pagarle bien a los policías.
Ustedes quieren que un hombre que anda con una pistola en la cintura y con un uniforme de autoridad, con 6, con 8 mil pesos, mantenga una familia de 4 o 5 muchachos y una mujer, y que pague casa en un barrio, y después no quieren que cometan una fechoría. Mientras tanto, los generales son ricos, millonarios, y tienen amante, esposa, querida, novia, chula, y tienen de todo. Y el simple policía, el simple guardia, nada, que no puede ni siquiera sobrevivir. Así no. Aquí cualquier general de nada, porque no han ido a ningún combate. Un general es un rango que se gana, aunque sea con formación académica. Son todos millonarios. Yo quiero conocer el primer general que viva modestamente. Yo no digo que no hay en el país, pero yo lo quiero conocer. Y tengo 8 años aquí invitando a que venga un general a decir que él vive modestamente y a defender la clase de los generales, para darle una hora de conversación. Y yo no le voy a hacer preguntas incómodas. Él podrá hablar, pero nunca viene. Son protectores de los que andan en aquel mundo, en el mundo que todo el mundo sabe, y tienen de todo. ¿Y cuánto gana un general? Por ejemplo, el jefe de la policía, $1,700, 75,000 pesos. ¿Y con eso se puede tener todo lo que tiene un jefe de la policía? Claro que no. Claro que no. Hay muchas cosas. Sector salud en crisis. Van para 5 meses conversando con el gobierno y todavía no hay una solución al problema de diálogo Colegio Médico Dominicano con el gobierno. Después no se quejen cuando Waldo Ariel Suero empieza a pagar los hospitales. Claro, las consecuencias las pagan los pobres, porque son los pobres los que van a los hospitales. Pero viene el escarceo político. Desde aquí le dijimos a Waldo Ariel Suero, no tiene más camino que entrar a la negociación, al diálogo. Pero ese no es el camino en una coyuntura electoral. Al gobierno le conviene venir con el juego del diálogo. Van a ganar tiempo hasta que pasen las elecciones, la van a ganar y después lo van a chantajear, o van a querer chantajearlo. Y tendrán que volver a las calles, los médicos, para que entonces el gobierno entienda que tiene que sentarse a negociar. Van a seguir queriendo negociar 2 meses más, para que a Waldo Ariel Suero y los médicos le entre la curva final de la Navidad, y en Navidad no se puede hacer huelga, porque este pueblo está en parranda en Navidad, hasta que llegue enero. Y en enero llega la resaca de Navidad y tampoco se puede protestar. O sea, habrá que trasladar las protestas sociales para febrero y marzo. Y cuidado, porque luego viene Semana Santa y tampoco se puede protestar. Nos tienen amarrados por todas partes, como saben estos políticos. Por eso están encaramados en el paro. Lunes, todavía tenemos aquí algunos de los delegados que estuvieron en el país en el 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Vamos a conversar con 3 hermanos latinoamericanos, con un hermano de Argentina, con un hermano colombiano y con un hermano de El Salvador, el pulgarcito de América. Vamos a empezar esta jornada de conversaciones, de conversaciones, de diálogo, con un hermano de la Argentina, Oscar Rubén Verón. Me pasa una nota que él es capitán fluvial, pero no militar, sino que es un hombre que trabaja en una marina mercante, en un barco, pero al propio tiempo es parte del movimiento de solidaridad con Cuba en Argentina y presidente de un espacio guevarista, navegando con el Che. Es como si cogieran, ¿verdad?, un barco, una yola, una canoa o un yate a navegar con la bandera del Che ahí en un, ¿cómo se llamaría? En el mástil se llamaría, no sé. Oscar, me alegra que esté aquí con nosotros. Saludos. Alfonso, muchísimas gracias. ¿Tú hablas como un argentino? Sí, Che. ¿Cómo no? Aparte nos identifica esa frase, esa pequeña palabra, identifica al argentino, y gracias a Ernesto Che Guevara, ¿no? Por supuesto. Y un placer estar acá en este programa, haber participado en el evento, el 8º Encuentro Continental de Solidaridad. ¿Qué tal le pareció? ¿Qué le pareció el 8º Encuentro? Yo creo que de todos los encuentros que me ha tocado participar, estuve en el de Venezuela, el último que recuerdo, este es una bisagra. Ha sido importantísimo, de un nivel de participación desde lo conferencista, panelista, la intervención que se daba en las tribunas, realmente sorprendente. Quizá no tanto
por la capacidad de la gente, porque Fray Beto, hablar de Carmen Durán, de Kenia Serrano, del compañero y héroe cubano Fernando González, todo eso es de una capacidad, sí, de todos los participantes, y la posibilidad clara y concreta de poder expresarse. Fue realmente de irse muy rico, y como decimos nosotros, venimos a renovar compromiso, a juntarnos, a intercambiar experiencia, proyectos, y a aunar fuerza a esta gran avanzada de la derecha que está teniendo Latinoamérica y el Caribe. Entonces creo que es fundamental, este encuentro ha sido fundamental, uno sale más fortalecido. En mi caso yo venía de Cuba, de estar muy cerca de Santi Espíritu para participar en el 26 de julio, fecha histórica en Cuba, y tomar fuerza en el complejo escultórico memorial del Che, de sentir esa fuerza, esa potencia que te transmite Guevara desde el memorial cuando uno está frente a su cuerpo y a su resto. Realmente uno siente que es capaz de todo. Entonces, y esta participación de este encuentro ha sido absolutamente positiva. La verdad, felicito a la organización, te felicito en tu persona, a todos los compañeros que han organizado, la agradable sorpresa de poder estar en una universidad que, como bien dice la palabra, autónoma de muchas realidades que asolan nuestro país, comprometida, con un vicerrector que hasta presentó un libro con el tema del bloqueo, un hecho muy, digamos, genocida, lo llaman los cubanos, y que realmente que la gente que no lo vive no lo siente. Yo creo que el tema de los 5 ha sido tangible porque era una injusticia inmediata, y eso hizo que la gente se motorizara rápidamente en agruparse para defender esa historia y ese drama, ¿no? Y en el caso del bloqueo y la devolución de la base de Guantánamo es un poco más intangible y es mucho más genocida que eso, y ha permitido este encuentro reforzar varios aspectos y con los talleres que se han hecho. Veo en la nota que nos presentaron que eres parte de la Central de Trabajadores de Argentina, la autónoma. Parece que hay 2 centrales, parece, porque este apellido de autónoma, como que me da la sensación de que hay otra. Los trabajadores argentinos hoy, ante el nuevo cuadro político-económico, dado que hubo un desplazamiento del gobierno de Cristina hacia la derecha, porque lo que hemos visto de Macri, su discurso en América Latina, colocándose al lado, por ejemplo, de Leopoldo y de Capriles en Venezuela, al lado del presidente de México, y alejándose de ese espíritu de unidad de Latinoamérica que impulsó Hugo Chávez, nos dan la señal, y además cómo él busca a Estados Unidos y todo esto, nos da la señal como que de Macri es de la derecha a derecha. ¿Cuál es la situación de los trabajadores frente a este gobierno argentino? Bueno, primero de todo, no hay 2 centrales nada más. Hay como 4 o 5 centrales. Digamos, vienen identificadas 2 CGT hasta el año pasado, todavía siguen igual, 3 CGT, una un poco más devaluada, una azul y blanca que existe por ahí, pero una era, digamos, entre comillas, oficialista, y otro enfrentado al gobierno de Kirchner en la última etapa. Y 2 CTA, 2 centrales de trabajadores, que fue la excisión que se produjo también dentro del contexto, la CTA donde está al frente Hugo Yasky, que es del sector de educación, y donde la otra, la autónoma a la cual yo pertenezco, está el compañero Pablo Micheli, que es del sector de trabajadores del área de energía atómica. Que se produjo la excisión por el mismo problema. Creo que también ha sido el apoyo irrestricto o el apoyo de apoyar las cosas buenas que puede hacer un gobierno, querer cambiar las que están mal y proyectar y ser escuchado para incidir a los trabajadores, que somos los que conocemos en su gran mayoría de los casos la solución para los distintos sectores de trabajo. En el caso del trabajador estatal, estamos en Argentina están en todos los organismos, dependencias y administraciones que son del Estado nacional, provincial y municipal.
Entonces creemos y estamos convencidos, de hecho armamos espacios, federaciones, que hacemos proyectos que en bien de la nación y del pueblo en sí, ¿no? Y sí, como vos bien dijiste y uno escucha, ¿no? Indudablemente la derecha va a la misma universidad y el libreto es exactamente el mismo. Ahora lo que nosotros han hecho, una campaña virulenta antes de las elecciones muy fuerte, que el lavacerebro, que es la televisión mal usada, o bien usada en el caso por ellos, ha permitido que sectores y medidas que el gobierno tomó que realmente eran a favor del pueblo no se tomaran en cuenta y votaran por un cambio, como dicen ellos. Y a lo mejor, y con muchos sectores realmente dentro de la línea de pobreza, porque si uno empieza a ver que el 51% en la segunda vuelta, que quedan 2 candidatos, el 51% vota a la derecha, indudablemente hay algo que está mal. Nosotros estamos convencidos que el pueblo que no se culturiza, que no tiene cultura, que no tiene el poder de análisis para saber quién le está hablando, qué representa, y lo vota pensando que votando a un empresario como es Macri, un representante genuino de la derecha, de las multinacionales, que uno votándolo va a ser igual, va a tener dinero, va a tener country, va a tener fortuna en los países offshore, como Panamá, que está hoy en boga, que realmente que los grandes medios que hay en Argentina manejados por la derecha ni lo publican. Ha hecho una serie de medidas que realmente en estos 7 meses ha motorizado desde el principio a la gente. Se está uniendo, está logrando que todas esas centrales empiezan a unirse, con cierta reunencia de la CGT oficialista, que estaban acostumbrados a ser oficialistas de cualquier gobierno. Entonces esto indudablemente es lo que hace que hoy se esté el pueblo en la protesta. Yo creo que este es un digno alumno de Maquiavelo, el Mauricio Macri, el presidente, porque Maquiavelo dice en una parte, cuando un gobernante empieza a ejercer el gobierno y tiene que poner medidas antipopulares y antipueblo, como ha hecho Mauricio, hay 2 sistemas. Hay 2 modos de hacerlo, o abruptamente, que sea con el cuchillo hasta el fondo, o progresivamente. Este ha hecho todo con el cuchillo hasta el fondo. Tarifazos violentos, despido, anulación de leyes que eran, como por ejemplo la ley de medios, que permitía que no hubiera, que se tenían que distribuir los monopolios, no podían estar todo en manos de los monopolios existentes. Lo primero que hizo, mediante un decretazo, anularlo. Otro ejemplo, la ley de tierras, que permitía esto, sancionado durante el gobierno de Kirchner, que más del 10% no podían comprarle. Ahora, por un decreto, simplemente autorizó que sea el 51%. Entre tantas medidas, los despidos, queriéndolo justificar que eran ñoqui, que eran gente que estaba en el Estado y que lo único que hacían cobrar y no trabajar, han despedido a mansalva personas, señoras embarazadas, gente con muchos años de antigüedad. No le tembló, no le tiembla nada. Han echado más de 160.000 personas entre el Estado Nacional y el privado, porque al haber los despidos, indudablemente hay menor consumo. Cuando vos dejás de tener trabajo, y eso afecta a la actividad privada, y los tarifazos han sido terribles. Llamo tarifazo a los servicios que presta el Estado, aunque estén privatizados. Han autorizado aumentos realmente muy fuertes. Por ejemplo, el gas, que alguien que pagaba 100 pesos, que es una referencia, pasaron a pagar 2.500 sobre un salario de 8.000. Y te queda todos los otros servicios, la energía, el agua, el transporte. Eso también ha afectado cuando toman esas medidas, que el ministro es un CEO de Shell, es un gerente de Shell. Realmente cuando toma la medida, esas medidas, después pidió disculpas porque dice que van aprendiendo sobre la marcha, y están cerrando los clubes de barrio, las sociedades de fomento, y tienen problemas los cines, las salas de teatro, los bares, todo.
porque tampoco si encarecen el producto o lo que ofrecen a la sociedad, al pueblo. Oscar, vamos a una cosa. Los trabajadores a través de las organizaciones sindicales, centrales u otra denominación, no importa, federación o asociación, su comportamiento frente a los Kirchner, ¿era de alianza o protestas esporádicas o se entendían conversando? Y ahora frente a Macri, ¿hay alguna diferencia? Y nosotros con el kirchnerismo hubo dos etapas. Una etapa de mucho entendimiento con Néstor, con Cristina se puso un poco más duro porque había una agresividad cada vez mayor de parte de toda la derecha y principalmente haciendo denuncia de corrupción. Eso hizo que el pueblo se apartara un poco, pero indudablemente lo que vino ha sido un tsunami. Entonces eso está haciendo, que vuelvo a decir, repetir algo que creo que dije, que las centrales, pero más que las centrales, los trabajadores y el pueblo se esté uniendo. Ha habido marchas de tarifazo, hoyazo, distintas formas de protesta que le ha encarado el pueblo. Y otras protestas que sí las centrales nuestras han hecho, las dos centrales de la CTA han tomado la bandera y están en la calle por los despidos, contra el tarifazo. Se está tratando, después de unos años que había una división muy fuerte, hoy se está tratando porque aparte también a los dirigentes sociales y populares y sindicales lo están encarcelando. Ha habido represión, ha habido, en este momento está presa una dirigente como Milagro Sala, una persona de abajo, del pueblo, que tuvo la feliz idea de hacer un movimiento que creció mucho con el kirchnerismo, haciendo muchas obras que Jujuy, una de las provincias norteñas más pobres, pasaron a tener muchos habitantes su casa, porque la misma gente, ella armó un sistema que la misma gente armaba su vivienda, universidades, ha hecho una obra magnífica y la metieron presa simplemente por hacer una protesta antes de que cambiara el gobierno, porque el gobernador de ahí representaba simplemente a la derecha, enmascarado dentro del Frente para la Victoria. Hay muchos que tienen la habilidad de ser como el camaleón, entonces enmascarado tomaba medidas antipopulares que también. ¿Qué hizo el nuevo gobernador, que de Cambiemos? Agarró y la metió presa por una instancia anterior a tomar el gobierno. Y sin juicio y sin sentencia, sin sentencia de ninguna índole, le siguen inventando causa y ya hace más de 2, casi 3 meses que sigue presa. Cosas así. ¿Esa es una presa política? Sí, sí. ¿No es como el López de Venezuela? No, para nada. Ella es una presa política porque no tiene condena y simplemente el fiscal y el juez estimaron como... Ahí voy, porque el López de Venezuela tiene mucha gente que está reclamando su libertad. Incluso Barack Obama, Kerry, todo el mundo pide la libertad de López. Entonces no piden la libertad de esta muchacha. No. ¿De esta dirigente? No. Indudablemente la libertad de ella lo hacen los partidos de muchos países vecinos, que son los movimientos políticos que tienen una identificación popular con el pueblo de izquierda. Pero deben ustedes presentar eso en el marco del 8º encuentro para plantearse la búsqueda de solidaridad continental. Dentro de las conclusiones que trajimos nosotros, de los movimientos de las regionales, todos hemos aunado las peticiones y propuestas, está justamente contemplar que el 8º encuentro condene estas clases de situaciones de presos políticos realmente, así como la sentencia que dieron en Paraguay cuando matan en Yuruguatay a una serie de campesinos porque querían recuperar sus tierras y los latifundistas mataron a varios. ¿Qué hicieron? Los juzgaron a los campesinos por ocupación de lugar y por agresión y terminaron condenándolo hace muy poquito a 20 años los jueces. Oscar, en televisión el tiempo pasa rápido. Sí. Por la parte sindical veo que Argentina se parece mucho a República Dominicana. Yo pensaba que no. Nosotros una pequeña isla, perdida en el Caribe, perdida entre los amores, la bachata, el buen merengue y estos rones nuestros que son tan efervescentes, ¿verdad? Pensé que ustedes eran más europeos, más tranquilos, ¿verdad? Vivían en la comodidad de sentirse europeos en América Latina, ¿verdad?
pero lo que veo la parte sindical como que se parecen mucho a nosotros. La parte política. En el caso de la República Dominicana, la izquierda nuestra anda bastante dispersa y la dispersión es debilidad. Sí. El puño con un dedo se golpea muy débilmente, pero si uno logra unir todos los dedos y cierra el puño, como que se golpea con más fuerza. No se ha visto nunca un boxeador que pelea con un dedo, sino que el tipo cierra el puño y lo aprieta para poder golpear. En el caso de Argentina, con los Kirchner, había una oposición desde la izquierda, y digamos que una oposición sensata, racional, objetiva, que tenía razones y fundamentos para reclamar, o toda la izquierda nuestra, o gran parte de la izquierda en Argentina, estaba alrededor de los Kirchner ahí, que Cristina y que Ernesto. ¿Cómo operó durante el mandato de Cristina y de Ernesto la izquierda en la Argentina? ¿Y qué pasa hoy con la izquierda? Y la izquierda argentina no se diferencia de la izquierda de toda Latinoamérica. Más dividida no puede estar. Ha estado y sigue estando. ¿Se remueve entonces? Con el kirchnerismo sí había un sector de izquierda que apoyaba ese proyecto y sigue apoyándolo, aún que el kirchnerismo no está. En el caso, o sea que había izquierda que sí hacía protesta, que siempre iba por un poco más, y había izquierda que actuaba más comprensivamente al plan. Hoy no. Hoy toda la izquierda sabe que este gobierno la está afectando. Aunque no se han unido, hay objetivos de lucha que hace que se encuentren en la calle. En las calles. Claro. Entonces, eso ha logrado la derecha en Argentina. Unir la izquierda no en las ambiciones personales, que son generalmente las que echan a perder las unidades, las uniones para la lucha. Amén de que pueda haber también infiltrados que están trabajando para eso como dirigentes de izquierda, ¿no? Esto a veces hace sospechar, como no quieren juntarse para proyectos, para trabajo y para la lucha, sino que van cada uno por su lado. Uno a veces sospecha, ahora en esta oportunidad sospecha que no es casualidad que esté tan atomizada la izquierda. Como vos bien dijiste, si el puño está unido y cerrado, es una forma de combatir. Ahora, si con la mano abierta, más de un cachetazo nos pegás. Entonces, esta realidad nuestra, que ha sido, vuelvo a decir, la calificamos de tsunami porque realmente es una estructura que se ha movido. Todos los ministros son CEO de las distintas empresas multinacionales, los secretarios, y están aplicando en cada sector el proyecto de sus empresas, están beneficiando a las empresas. Argentina, un ejemplo, ¿no? Argentina compraba el gas directamente de Bolivia porque no nos autosuministraba, no autoabastecíamos, y ahora el CEO, que es de Shell, Aranguren, lo compra Chile a su empresa. A esto lo vamos a ver desfilar por una justicia independiente cuando terminen su mandato. Es muy difícil que las medidas que están tomando de entrega absoluta de la soberanía, porque ya ni siquiera por ambiciones de poner al Malcorra, la canciller al frente de la ONU, están dejando de discutir por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, un ejemplo. Entonces, realmente es tan alevosa la política antipopular y de entrega tan violenta que están haciendo, que hay una necesidad, y el pueblo está reclamando que los que se dicen dirigentes marchen al frente, porque si no va a ser en verdad un apotegma de un viejo político. Pero Macri ya tiene un año en el poder. No, ¿Todavía? Tiene 7 meses, ni un embarazo, y estamos peor, está vomitando toda una serie de medidas realmente que está afectando fuertemente al pueblo. Lo cual también implica, perdona que como tiene que ver con la parte política, que hasta el trabajo solidario que uno hace dentro del movimiento Solidaridad con Cuba, la gente, las organizaciones que nos apoyaban totalmente, hoy estén más viendo cómo combaten la derecha que asola nuestro país, cómo dejan de pensar que esta política es igual en todos los sectores de Latinoamérica, y se encierran un poco. Nosotros es un trabajo
denodado que hacemos para explicarle que esta es una política, principalmente a los militantes, a los trabajadores, que esta es una política que está asolando toda Latinoamérica y gran parte del planeta. La derecha se está enseñoreando de nuestro mundo. Hay un deber de quienes militamos en estos espacios, trabajar con todo, difundir, aclarar, discutir y tratar de aunar fuerza para tratar de parar esta andanada que significa pobreza, discriminación y muchísima gente excluida. Oscar Verón, Cristina Fernández de Kirchner, Ernesto Kirchner, su partido, derecha, izquierda, centroizquierda, simplemente populista. Es que la izquierda auténtica, si hay una izquierda auténtica, que debe haberla, por supuesto, en esa gran debilidad y dispersión de la izquierda nuestra, siempre hay una izquierda que es auténtica. Es que no tenemos liderazgo de izquierda en Argentina para poder asumir una candidatura con posibilidades de discutirse el poder electoralmente, o es que realmente los Kirchner representan una institución política de izquierda o centroizquierda. Yo creo que es más de centroizquierda. Esta es la opinión después de ver el accionar que de todos estos años. Lamentablemente, la derecha está logrando algo. Nosotros el año que viene hay elecciones de diputados y senadores y legisladores, lo cual implica que necesitamos una oposición fuerte, bien identificada, que hoy no la tenemos. Hoy no está. Entonces, esto está pasando que viene en favor de la derecha. Es como si se estuviera jugando para la derecha, que hoy está enquistada en el poder. Entonces esto nos está trayendo la problemática de que no tenemos una oposición que llegue a ganar. En el tema de Cristina está haciendo el liderazgo en un sector del frente, de lo que era denominado el Frente para la Victoria. Hoy ese frente está partido por un montón de gente que trabajó estrechamente con ella, ministros, diputados, gobernadores, están jugando abiertamente para la derecha. O sea, como bien dije antes, había mucha gente enquistada que hoy se han sacado la careta. En la derecha están en el poder y ellos sienten que la única mano que pueden usar es la derecha. Por eso digo, tenemos una tarea muy fuerte para poder contrarrestar todo esto. Nosotros nos gustaría, a partir de todo esto, hacer un llamamiento en todas las izquierdas, que realmente tienen que aparecer como las candidatas serias que convoquen para que la gente, el pueblo confíe. En nuestro país no hay una historia de que la izquierda, digamos, tenga alguna posibilidad de tomar el poder. Lo que sí ha habido un crecimiento de un frente de izquierda de trabajadores que han logrado en algunas provincias meter diputados, en la ciudad de Buenos Aires también, que han ido creciendo, pero es un frente, parece que aglutinar a todo, pero ese frente de izquierda no convoca al otro, ni se quiere reunir con las otras representaciones de la izquierda en Argentina. Ese nos trae el grave problema de que no tengamos un candidato serio para las elecciones que vienen, o alguien que aglutine. Oscar Verón, el imaginario del Che en los argentinos. Bueno, en este caso me viene bien para explicar por qué navegando con el Che. Nosotros participamos, y en mi caso yo soy el capitán que hizo el traslado del primer monumento al Che Guevara, que se hizo mediante el llamamiento del escultor Andrés Cerneri, que tuvo la feliz idea de convocar a los admiradores del Che la donación de una vieja de llaves de bronce que no se utilizara. Y logró juntar 4 toneladas de bronce. Pensemos que tiene muy pocos gramos una llave, así que muchísima gente donó, lo cual cada uno se sintió parte o dueño de ese monumento o colaboraron ampliamente para ese homenaje. Que también votaron por internet donde se instalaba, en Rosario donde nació o en Altagracia donde se crió, que es una provincia de Córdoba que permite a los que sufren de asma como en el Che tener una mejor posibilidad de vida. Nos convocaron, nosotros trasladamos el monumento ese en barco desde el puerto de Buenos Aires a Puerto Rosario, 400 kilómetros por río, y descubrí al Che, una historia que nos robaron, en la escuela no se habla del Che,
ni en la primaria y recién en la secundaria y un poco más en la universitaria, ahora se habla de la Revolución Cubana y de Fidel. Creo que esa ha sido una de las grandes obras de Néstor Kirchner, que ese acercamiento con Cuba y con su revolución, que nos permitió a los argentinos descubrir, vuelvo a decir, uno de los héroes más grandes y más admirados del mundo como Ernesto Che Guevara. Este traslado hizo que en cada puerto intermedio antes de llegar a Rosario hubiese una necesidad de parar y hacer homenaje con la militancia. Y llegando ahí, que llegamos el 1 de junio, dejamos el monumento y el 14 de junio yo descubrí una explosión de gente, más de 200.000 personas, en la inauguración de la plaza Ernesto Che Guevara, donde se descubría el monumento que habíamos llegado. Entonces me di cuenta que otra historia había llegado a mi vida. Eso me hizo ir a través de mi sindicato, la Asociación Trabajadores del Estado, a la escuela de la CTC y descubrir al pueblo cubano, que lo quiere tanto el funcionario, el dirigente, como el pueblo. Lo ama, lo admira. Y ese amor se trasladó hacia mí. Y entonces decidimos fundar, con compañeros del sector de ATE Vías Navegables, donde yo soy el secretario general, fundar el espacio guevarista Navegando con el Che, para trasladar a través hasta una invitación de la directora del complejo escultórico memorial del Che de Santa Clara, difundir los ideales del Che y la Revolución Cubana y sus acciones solidarias. Porque mucha gente piensa equivocadamente que la solidaridad es del mundo con Cuba. La solidaridad del mundo con Cuba es política. La solidaridad que hace Cuba con el mundo es de muchísimas acciones, como las brigadas solidarias, las médicas, y solidarias en emergencia, en catástrofes naturales, como el plan de alfabetización Yo Sí Puedo, como la cantidad de jóvenes becados y egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina que han de diferentes países del mundo desparramados en los lugares más inhóspitos y más precarios, porque han sido preparados para eso, para dar medicina a los pueblos excluidos y necesitados. Entonces toda esa obra llegó y tuve la suerte, a través de un pequeño documental que hicimos retratando ese viaje, que nos permitió ir desde Jujuy a Ushuaia, que es el más al norte, la provincia más norteña como la más austral, y la otra, una al noreste y otra al noroeste como es Misiones, hacer reuniones, encuentros con nuestros compañeros militantes y trabajadores. Yo, al ser representante gremial, es un poco más sencillo hacer esa tarea, y poner el Che otra vez en sus vidas, poner otra vez en sus vidas de nuestra organización. Eso ha hecho nuestra organización, hacerlos difundidores y constructores de rescatar esa idea que existía, de que hay un socialismo que es más positivo, que hay una política como el socialismo cubano que es positivo para el pueblo, con defectos y virtudes. Nadie es perfecto, si no, no existiría acá, pero sí que tiene grandes líderes y tienen un pensamiento claro, la gran mayoría del pueblo. Ellos pueden criticar adentro de la política, pero hacia afuera defienden su revolución y su socialismo con alma y vida. Entonces, todo eso hizo que nosotros trabajáramos fuertemente y empezáramos a idear eventos y homenajes que nos permitieran convocar mucho más gente. Y esto, entre esos, fue un homenaje que nace de plantar el árbol de la amistad argentino-cubana en el patio, digamos, en el parque, digamos, un poco sagrado de los cubanos en Santa Clara, entre el memorial del Che, donde está él y sus 39 combatientes, y el memorial de la villa, donde están los combatientes de la recuperación de Villa Clara, donde ya tienen su espacio y su lugar. En ese lugar hemos plantado el árbol de la amistad argentino-cubana en homenaje al Che Guevara, con tierra de los Caminos del Che. Los Caminos del Che es un circuito turístico que compone en la provincia de Misiones, arriba de su capital, a 100 kilómetros, hay una colonia Caraguatay, donde la historia, y refrendado por la familia, el hermano, lo conciben al Che. Y de ahí baja en barco, embarazada la madre, y lo tiene en Rosario. De ahí que nosotros, en vez de trasladarlo por carretera, el escultor quería que fuera un barco. Bueno, a ese lugar llegamos con un velero construido por un compañero que es arquitecto naval, navegando
por el 1.300 kilómetros del río Paraná, haciendo reuniones. 1.300 kilómetros navegables un río. Sí, y es Da la mucho idea de la más. inmensidad de Argentina. No, Argentina hasta su confluencia tiene 1.000 kilómetros y después 300 kilómetros sobre lo que se denomina el Alto Paraná, que va camino a las Pero no hay cataratas. deforestación en Argentina, porque por aquí los ríos se han acabado todo, lo han secado todo. No. Aquí una islita pequeña de apenas, bueno, nosotros tenemos 48.000 kilómetros cuadrados, la isla completa tiene 75.000 kilómetros, 77.000 kilómetros cuadrados, y ya más de 600 entre ríos y cañadas se han secado por la deforestación. Y ustedes conservan un río que es navegable 1.300 kilómetros. En Argentina, porque ese río es navegable hasta Puerto Cáceres, que está en el Amazonas. Pues sigue navegable hasta el río, Amazonas y todo. claro, porque es la hidrovía Paraguay-Paraná, que es la carretera fluvial ideal para un montón de cosas. Bueno, mi especialidad también es hablar de la navegación, de los puertos, la industria naval, la contaminación ambiental. Esa charla la hacemos en las escuelas, en las facultades, y nos permite, como capitán, que los alumnos después pregunten, ¿usted navega? Entonces yo le digo, yo hago navegación histórica nada más. Y le digo, ¿saben por qué? Y me miran. Entonces le digo, sí, ¿ustedes conocen al Che Guevara? Y en el aula hay profesores, maestros, porque bueno, a ellos les enseñan muy por arriba todo lo que son los ríos, los puertos, la industria naval de nuestro país, que es fundamental. El 80% de nuestro comercio se mueve a través de la ruta de ultramar y fluvial. Entonces, si no existiera eso, de hecho está tan entregado que no tenemos un solo buque mercante con bandera argentina. Y esto viene de la derecha cuando estuvo Carlos Menem al frente del gobierno. Pero yo quería terminarte este homenaje que hicimos porque tuvo mucho que ver y genera ideas para todo lo que tiene Movimiento de Solidaridad. Esto nace con esa invitación, y yo le digo, de mi compañero que construye el velero, le digo, pero va a tener que ser después que vuelva a Santa Clara, Cuba, porque estaba viajando para allá. Sí, dice, pero con la condición que yo le había dicho, de poner el velamen, agregar un velamen, para cuando la llegada a los puertos. Entonces, en ese momento, cuando yo llego a Santa Clara, que era a fines del 2010, la directora del complejo le comento, porque este compañero dice, como idea, dice, podemos sacar las tierras, él generó la idea, podemos sacar las tierras de Caraguatay, donde nació el Che, y se lo vendemos a los guevaristas, en broma, ¿no? Y yo le digo, vamos muertos, como negociantes vamos muertos, porque los guevaristas son todos piojosos, son todos pobres, no le vamos a vender. Pero era buena idea. Entonces fui y lo comento a la directora, y la directora, muy suelta de cuerpo, dice, buena idea, tú tienes que sacar las tierras de los caminos del Che y plantar el árbol de la amistad. Esa es muy suelta de cuerpo, porque como bien dije, son 1.300 kilómetros de río Paraná. 400, entre ida y vuelta son 2.600. 400 hasta Rosario, 800. 600 hasta Córdoba, 1.200. Y el último lugar donde fuimos es en San Martín de los Andes, una ciudad de la Patagonia que está en la provincia de Neuquén, que está a 1.300 kilómetros, donde llegan dos jóvenes en motocicleta, Ernesto y Alberto. Con el tiempo Ernesto pasa a ser el Che, entonces los trabajadores del lugar conservan el lugar exactamente igual y resisten, porque la ciudad creció alrededor de ese lugar, y en el 2008 fundan el Museo del Che La Pastera, porque ahí durmieron los dos durante 5 días. Interesante el relato sobre el Che y esta ruta, lo que se ha hecho en Argentina. Pero eso pasa en Argentina como pasa aquí, que nuestros grandes hombres, nuestros grandes próceres no son debidamente conocidos. Mira qué cosa, que el Che puede que se conozca más fuera de Argentina que en Argentina. Ojalá que ahora, con todo esto que ha estado pasando, haya una vuelta atrás y que en Argentina se pueda conocer profundamente, no al Che como mito, como emblema, como símbolo, sino al Che en su pensamiento, en su dimensión ideológica y en su dimensión intelectual. El Che fue un hombre de pensamiento, el Che fue un hombre de ideas. Bueno, no quiero decir cosas porque después algunos amigos se pueden... El tiempo se nos fue. Así que damos las gracias al hermano Oscar Rubén Verón. No nos comentó nada de qué le pareció el país, si fue la primera visita a la República Dominicana. ¿Qué tal los dominicanos, las dominicanas? Las dominicanas son hermosísimas. El país, creo... Usted lo dice y no lo sabe. Yo que la vivo. Yo que sé de eso. Por lo menos exteriormente son hermosas. Hay que ver después cómo se comportan. Como en todos lados del mundo, ¿viste? Son hermosas, bellas, y después tener
después te cascan, como decimos nosotros. Cuando decía de la señora aquella de cuerpo suelto en Argentina, ¿a qué se refiere? Cuerpo suelto quiere decir que muy alegremente, que como si las distancias fueran cortitas. Lo que pasa es cubana, la directora del Museo de Santa Clara es cubana, entonces para ella las distancias son la distancia que da Cuba. Entonces, Ya. y bueno, aquí una mujer de cuerpo suelto sería una mujer estructuralmente bien hecha y que a cualquier hombre los ojos se le van. Oscar Verón, gracias por estar con nosotros, hermano. Un placer conocerte. Igualmente. Y tenerte aquí en Voz para el Cambio. No se muevan de ahí, que don José Ismael Román viene a conversar con un hermano nuestro de Centroamérica, de El Salvador. Vamos a la pausa. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su programa Voz para el Cambio. Tengo la posibilidad en este día de saludarle y de compartir, ¿verdad?, muchos acontecimientos que se dan en nuestra América, nuestra República Dominicana, que en estos últimos días estuvo visitada. Tuvimos la llegada de múltiples amigos y amigas de diferentes partes de nuestro continente y también de allá, del norte firme. Hablo de Canadá, Estados Unidos y de otros países que vinieron a acompañarnos. Aquí se estuvo celebrando un evento continental y del Caribe con relación a Cuba, y para eso vinieron mucha gente y que estamos aprovechando para que nos enteremos y compartamos. Hay gente que se creen y son así, que son seres del mundo, no de un país en particular, y son capaces de hacer de cualquier espacio que se identifique con su espiritualidad o sus intereses un ser de ahí. Yo soy del mundo, no soy de determinado sitio, vivo ahí porque las circunstancias me han bendecido, me han dado la posibilidad, y en esta mañana vamos a hablar con un caballero, con un hermano, con un amigo, con un camarada que viene de Europa, pero que también está en América ahora, y fundamentalmente en Centroamérica, acompañando la lucha, la solidaridad de los pueblos. Estoy hablando de Veniero Gaggio, es italiano, ya es un latinoamericano, un centroamericano y un caribeño. Buenos días, hermano, un placer tenerlo aquí en Voz para el Cambio.
Buenos días, Ismael, y muchas gracias por la invitación. Gracias. Me encanta hablar en voz por el cambio, porque yo siempre he sido por el cambio en mi vida. Qué bueno. No me gusta el mundo como está organizado. Ya, un No hombre dialéctico. Quisiera que la mayoría de los seres humanos lucháramos para cambiarlo, este mundo, para hacerlo mejor. Pero, Gagio, usted sabe que la cultura nuestra que nos han predicado y nos han impuesto es que las cosas están reque, cantimpá y amén y son para toda la vida. Y no promovemos eso que usted dice de la necesidad de cambiar, de siempre cambiar para lo mejor. Claro, por eso es que nosotros luchamos y esa es su práctica. Bueno, usted en Centroamérica... voy a comenzar, usted está aquí en la República Dominicana acompañando este evento de solidaridad con Cuba. ¿Qué le parece este entorno, ese evento? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo se sintió? ¿Qué cree de nuestra capacidad de dominicanos y dominicanas para organizar? Yo llevo ya 23 años en El Salvador, hasta me naturalicé salvadoreño. Soy un ex italiano, naturalizado salvadoreño, y digamos sobre todo que soy un ex europeo, naturalizado latinoamericano. Entre los dos continentes, yo prefiero el continente latinoamericano. Siempre por este asunto del cambio, porque el continente latinoamericano tiene potencialidades por el cambio. Mientras que el continente europeo todavía, lastimosamente, no tiene estas potencialidades, aun si sería necesario. Tú decías, Ismael, discúlpame, que todos queremos mejorar, pero hay que ver de qué punto de vista. Yo soy para que haya un cambio que mejore las condiciones de vida de los más desposeídos. Es decir, soy por un cambio que traiga más justicia social en todo el mundo. Los europeos todavía no han entendido que hace 500 años, gracias a la conquista de este continente en particular, luego conquistaron también África y Asia, han creado diferencias abismales. Mientras que sería justo, y yo toda la vida he luchado por la justicia social, pero no solamente en mi país, la justicia social planetaria, pero para no hablar demasiado difícil. Yo me preguntaste qué pienso de este octavo encuentro de solidaridad con Cuba, continental, de todos los movimientos de solidaridad con Cuba que tenemos en los países de este continente. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos un fuerte movimiento de solidaridad con la Revolución Cubana, a pesar de vivir en un país que con sus poderes, no solo gubernamentales, sino que económicos, políticos, etc., siempre se ha declarado en contra de la Revolución Cubana. A pesar de eso, hay movimientos de ciudadanos norteamericanos solidarios con la Revolución Cubana. Entonces nos unimos representantes, represento junto con otros dos compañeros salvadoreños, uno diputado y el otro un activista social joven de una buena comunidad salvadoreña. Nos hemos reunido aquí con otros representantes de movimientos sociales de otros países, prácticamente de todos los países de este continente, sea de América del Norte, sea de América Central, sea de América del Sur, sea del Caribe. Habían representantes casi de todos los estados caribeños, etc. Y fue una buena reunión de 3 días, discusiones, elaboraciones de proyectos, de iniciativas futuras, etc. Porque hay que apoyar la Revolución Cubana, hay que defender el socialismo cubano. Para nosotros, el socialismo cubano es la solución a los problemas del mundo y de este continente. No podemos seguir viviendo con los efectos
datos y las indicaciones que da el capitalismo, en particular el capitalismo norteamericano. Nosotros quisiéramos que hasta en Estados Unidos prevaleciera la idea por el socialismo, como ya se ve bastante. En la campaña actual en Estados Unidos, el candidato Bernie Sanders no tuvo dificultad de hablar en favor del socialismo, claro, de su punto de vista, con su... Disculpe, yo hablo demasiado. Sí, no, muy bien, muy bien. ¿Qué más quería preguntar? No, bueno, nada, ver que un hombre de esta dimensión, que es capaz de despojarse para identificarse con los humildes, una locución interesante has hecho. ¿Usted cree que en la medida en que Cuba y Estados Unidos han llegado a una serie de acuerdos, arreglos, para tratar de normalizar sus relaciones, la amenaza contra Cuba, hablo desde el punto de vista como solidarios que somos, en el caso suyo, ¿verdad?, que en El Salvador defiende esta causa, ¿usted cree que los movimientos de solidaridad con Cuba deberían bajar la guardia en este momento? Absolutamente no, porque recordémonos que el 17 de diciembre del 2014, hace año y medio, un poco más, Obama anunció que consideraba el gobierno de los Estados Unidos fracasado el intento por más de medio siglo de derrotar la revolución cubana y de eliminar el socialismo cubano con agresividad, con toda la iniciativa agresiva que tuvo el gobierno de Estados Unidos en contra de la revolución cubana, que duró más de 50 años, de todo tipo, económica, militar, diplomática, mediática, de todo tipo. Y Obama reconoció públicamente en televisión, en contemporánea, mientras anunciaba el restablecimiento del diálogo con el gobierno cubano, Raúl Castro, presidente de Cuba, lo anunciaba en la televisión cubana. Pero Obama dijo una cosa, muchos no se fijaron, no se dieron cuenta. Él dijo: hemos fracasado con aquel método para derrotar el socialismo cubano, pero ahora lo intentaremos con la buena, pero siempre con el mismo objetivo. El objetivo de desaparecer el socialismo en Cuba de parte del imperio norteamericano siempre está. Y por eso nosotros siempre apoyaremos Cuba y siempre la defenderemos su proceso social, político, económico, etc., porque consideramos que es mejor Cuba que Estados Unidos. A nosotros no interesa esta tontera del consumismo norteamericano. Para nosotros no es mejor tener 3 vehículos o ir en bus. Para nosotros es mejor que haya justicia social, que todos tengan trabajo, que todos tengan educación, que todos tengan asistencia médica, que todo, es decir, la justicia social es mejor. Como en Cuba hay indicadores de las Naciones Unidas, no de Cuba, de las Naciones Unidas, que ponen Cuba por encima de Estados Unidos. Le digo uno. No, suéltelo, porque es por para ejemplo, edificar a los amigos. ¿Cuántos niños entre el nacimiento y el primer año de vida mueren en Estados Unidos y cuánto en Cuba? ¿Y cuánto en República Dominicana? ¿Y cuánto en El Salvador? República Dominicana y El Salvador pasamos los 2 dígitos ampliamente, sí. Llegamos a 25, 30 niños cada 1000 nacidos vivos, 25, 30 niños que no alcanzan el primer año de vida. En Estados Unidos creo que andan por los 7 y en Cuba andan por los 4. Es decir, Cuba es mejor que Estados Unidos, y además Cuba es mejor que los Estados Unidos. Vemos ahora la situación racial en Estados Unidos.
hay problema entre los policías blancos y los afroamericanos, ¿verdad? En Cuba no. En Cuba, blanco y negro y mulato y todo, los cubanos son todos iguales. Viven todos iguales, se trata todos de iguales, no hay problemas raciales. Es mejor Cuba que Estados Unidos. Y podría seguir el desempleo. Hay menos desempleo en Cuba que en Estados Unidos. En Cuba el Estado socialista le da trabajo a todo. Hay muchachos cubanos que no trabajan, pero porque no les gusta el trabajo que le ofrece el Estado. Bueno, nada, es que en ese sentido uno ver cómo este país emergió y tuvo, eso ha pasado en el continente nuestro. Ha habido mucho bloqueo cuando un Estado, sí, lo hay, cuando ha intentado asumir por riendas propias la conducción de su Estado. Eso pasó con Haití. Haití cuando se liberó, entre eso se puso Estados Unidos al lado de Francia y lo bloquearon. Sí, y parte de la miseria que ellos tienen hoy. Haití para mí es una tragedia. Hasta esta isla llamada Hispaniola demuestra la tragedia que crearon los europeos en este continente. ¿Por qué esta isla tiene dos pueblos separados, dos idiomas separados? Por culpa de los europeos, de los colonialistas españoles aquí en el siglo XVI y de los colonialistas franceses en Haití en el siglo XVI. La culpa de los problemas viene de ahí, de la codicia del europeo. Haití, los esclavos descendientes de africanos, de esclavos africanos, traídos por los colonialistas franceses en Haití, en lo que ahora se llama Haití, lograron expulsar los colonos franceses. Fue la primera revolución triunfante y liberación nacional triunfante, verdadera, porque la primera independencia verdadera en este continente, en 1804. El Salvador logró la independencia en el 1800, no El Salvador, toda Centroamérica, la colonia española en Centroamérica alcanzó la independencia de España en el 1821. Cuba la alcanzó en el 1898. Es decir, Haití fue la primera y fue una verdadera independencia.